partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Bueno, vamos a ver lo que son los principios de la dinámica. Bueno, tenemos que, en principio, diferenciar la dinámica de la cinemática. Vamos a contar, imaginaros que nos ponen un problema en el que yo lanzo una piedra hacia arriba a una velocidad determinada y nos preguntan, oye, bueno, ¿a qué altura máxima llegará? ¿Y con qué velocidad llegará al suelo? En fin, diversas preguntas sobre el movimiento de esta piedrecita. Pero realmente el objeto que yo lance es indiferente para el problema. Si yo en lugar de lanzar una piedrecita a esa velocidad, lanzo una nave a esa piedrecita o lanzo un elefante a esa velocidad, pues el resultado del problema es el mismo. Y alguien me dirá, no puede ser el mismo, dependerá de la masa del cuerpo. Es el mismo, porque nos dan la velocidad inicial. Y por tanto, con la misma velocidad inicial, tanto una piedrecita como un elefante, como lo que sea, si despreciamos el rozamiento, pues va a tener exactamente el mismo movimiento. Exactamente el mismo. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian precisamente en el modo en el que conseguimos esa velocidad. Es cierto que si lanzamos una piedrecita o un elefante o una bola de 200 kilos hacia arriba con 100 metros por segundo, bueno, pues la diferencia está en cómo conseguimos esos 100 metros por segundo. No es lo mismo conseguirlo para una pequeña piedrecita que conseguirlo para una esfera de 100 kilos o 200 kilos. No necesitamos el mismo esfuerzo para conseguir esa velocidad. Es decir, la dinámica está antes del problema de cinemática. Está cuando yo pretendo conseguir esa velocidad que me daban en el problema de cinemática. Luego, la dinámica está en cómo conseguimos mover o cambiar el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, a la hora de frenar. Nos viene una mosca a 100 kilómetros por hora y nos viene un camión de 10.000 kilos a 100 kilómetros por hora. Oye, pues podemos soportar el impacto de la mosca. Seguro, nos hará más o menos daño, pero podemos soportarlo. Pero si nos arrolla un camión a esa misma velocidad, el impacto será diferente. Porque nuestra respuesta a la hora de intentar oponernos al movimiento de ese objeto es diferente al de la mosca, que no pesa apenas 1 gramo, al del camión de 10.000 kilogramos. Luego, llegamos incluso al concepto de que la velocidad no me da suficiente información. La velocidad no es suficiente para indicarme el estado de movimiento de un cuerpo. Necesito una nueva magnitud conocida como la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento multiplica dos variables. Una es la masa del cuerpo y otra es la velocidad. Así tendré un valor que será vectorial como la velocidad, que me indicará la dirección hacia donde se mueve esa partícula, ¿de acuerdo? Tanto será el camión como la mosca, y me dirá exactamente cuál es su estado de movimiento. La mosca, al multiplicar por una masa muy pequeña, tendrá una cantidad de movimiento muy pequeña, mientras que la masa del camión, al multiplicar por una masa enorme, me dará una cantidad de movimiento enorme. Aunque tengan la misma velocidad, van a tener cantidades de movimiento distintas. Por eso la cantidad de movimiento me va a indicar de forma precisa cuál es el estado de movimiento de un objeto. Por eso, cuando estudiamos dinámica, ya no es la velocidad, la magnitud de nuestro interés, sino la cantidad de movimiento, el producto de la masa por la velocidad. Esta cantidad de movimiento me va a definir de una manera unívoca el estado de movimiento de una partícula. El poder de las matemáticas y de la física. Veamos el principio de inercia, lo que conocemos como el primer principio de la dinámica. Este primer principio nos dice que cualquier cuerpo en reposo absoluto o en movimiento uniforme, sin aceleración, tiende a mantener su estado de movimiento.
Vamos a ver, ¿esto qué significa? Pues que de forma natural los cuerpos tienden a estar en su estado natural, ya sea de reposo o de movimiento a velocidad constante. Y para que cambien necesitamos ejercer acciones sobre ellas. Por eso no vemos que un cuerpo que lanzado con una velocidad constante en la Tierra pues mantenga su velocidad, porque siempre hay una acción que la limita, que es el rozamiento. Pero si tuviésemos ese cuerpo en el espacio, se movería sin materia ni nada, ese objeto lanzado con una determinada velocidad mantendría su velocidad. Así es como mandábamos naves de la Tierra a la Luna. Le creábamos un impulso y mantenía ese estado de movimiento hasta que llegaba a la atracción gravitatoria de la Luna. Bueno, pues entendido esto, veamos qué es esa inercia, porque no todos los cuerpos tienen la misma tendencia a mantener su estado de movimiento. Piensen en una canica en el suelo. Si yo una canica en el suelo le doy un pequeño impulso con mi dedo, pues rápidamente se moverá a una gran velocidad. Si intento hacer lo mismo con una pesada mesa, me resultará mucho más difícil, porque la mesa tiene una mayor masa. Cuando el cuerpo tiene una masa grande, es más difícil moverlo. Es más difícil conseguir la misma velocidad que con un objeto pequeño, de menor masa. Por eso los dos cuerpos no tienen la misma inercia. No es lo mismo de tener un cuerpo que tiene una velocidad determinada que un cuerpo de mucha menos masa. Lo hemos visto antes cuando decíamos que venía una mosca a 100 km por hora y un camión a 100 km por hora. No es lo mismo de tener uno que de tener otro. El camión te va a atropellar, te va a masacrar. La mosca todavía la podemos frenar. Y eso es porque cada objeto tiene una inercia, que es una tendencia a mantener su estado de movimiento. Y esta inercia viene medida con la masa. La masa es la medida de la inercia de los cuerpos. Un cuerpo con mayor masa tendrá mayor inercia, que viene a ser traducido como que tendrá más dificultad en cambiar su estado de movimiento, ya sea para pasar del reposo a un movimiento o ya sea para frenar un movimiento anterior. Así pues, hemos identificado la palabra inercia con la magnitud masa. La masa mide la inercia de un cuerpo, es decir, su tendencia a mantener su estado de movimiento de velocidad constante o de reposo. Esto lo podemos comprobar y lo hemos comprobado multitud de veces cuando estamos, por ejemplo, en un autobús que no ha arrancado todavía. Estamos de pie, estamos bien, estamos en equilibrio y de repente, sin que nos demos cuenta, el autobús cambia de velocidad y acelera. Y empieza a moverse. Nosotros tenemos la tendencia a mantener nuestro estado de movimiento, que es el reposo, y entonces parece que salimos despedidos hacia atrás. No es que salgamos despedidos hacia atrás, sino que mantenemos nuestro estado de reposo y es el autobús el que se mueve. Por eso es bueno ir asido a la barra del autobús o ir sentado, porque el asiento va firmemente atornillado al chasis del autobús y se mueve con este y por tanto nos empuja y nos lleva con él. Pero si no estamos sujetos de ninguna manera, tenemos tendencia a mantener nuestro estado de movimiento y parece que salimos despedidos hacia atrás. De la misma manera, cuando vamos en un autobús a una cierta velocidad y la velocidad se mantiene constante, pues podemos incluso soltarnos de la barra, que podemos ir en equilibrio perfectamente. Pero si por casualidad el autobús detiene su movimiento y se para, es decir, deja el movimiento por acción de los frenos, nosotros tenemos la tendencia a mantener nuestro estado de movimiento y saldremos despedidos hacia adelante. Lo sabemos que nos puede ocurrir en un autobús esto, por eso vamos agarrados, ¿vale? Pero notamos ese impulso. De la misma manera, cuando se produce un accidente de un coche, llevamos cinturones de seguridad para no salir despedidos por la ventana del coche en caso de tener un accidente. Luego, hemos comprobado que la inercia es la masa, y aquellos objetos que tienen más masa tienen más inercia, más tendencia a mantener su estado de movimiento, más difíciles de mover y más difíciles de detener, y que tenemos la tendencia a
continuar con nuestro movimiento si nada nos detiene o a estar en reposo si nada nos impulsa. Este es el principio de inercia de la dinámica. El poder de las matemáticas y de la física. Vamos a ver ahora el segundo principio de la dinámica, lo que conocemos como la ecuación fundamental de la dinámica. Venimos del principio de inercia que nos dice que los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento, pero sabemos que podemos cambiar esos estados de movimiento. Pero para cambiar el estado de movimiento que tiende a mantenerse necesitamos ejercer acciones, ya sea por impulso, por empuje directo o ya sea por fuerzas a distancias como la de los imanes, la magnética, fuerzas eléctricas, la atracción gravitatoria. Vemos que un cuerpo cae hacia abajo impulsado por la Tierra, pero no vemos que la Tierra lo agarre y le empuja hacia abajo. Eso son fuerzas a distancia. El caso es que las acciones se necesitan que ejercer ciertas acciones sobre los cuerpos si queremos que estos modifiquen su estado de movimiento. Es precisamente esta la definición de fuerza. Fuerza es cualquier acción, ya sea de contacto o a distancia, que sea capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Por eso, definir la fuerza de forma matemática es sencillo, porque tenemos que encontrar la forma matemática que me mida cómo varía la cantidad de movimiento con el tiempo. Y esta forma matemática es la derivada. La derivada de una función con respecto a una variable nos muestra cómo cambia esa función con respecto a la variable. Luego, nosotros, si derivamos la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, obtendremos cómo cambia este estado de movimiento con respecto al tiempo. Así que la expresión de esta ecuación fundamental de la dinámica es que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Aunque esta no es la fórmula que conocemos, sí es su fórmula general, pero en la mayoría de los casos que nosotros vamos a estudiar, la masa de un cuerpo mientras está cambiando de estado de movimiento no varía. La masa suele ser constante cuando corremos, cuando nos movemos con un coche, aunque tengamos en cuenta que de forma general y aunque sea imperceptiblemente, siempre se pierde masa. Porque cuando corremos o hacemos actividad física, pues estamos gastando energía, sudando, transpirando y podemos perder masa. Cuando un coche se mueve a largas distancias, va perdiendo depósito de gasolina o de gasoil. Cuando una nave espacial sube hacia el espacio, pierde los tanques de combustible y pierde gran masa. En el caso de una nave espacial, esta masa sería muy apreciable con respecto a la masa total de la nave. Sin embargo, en casos como el de un coche o el de una persona corriendo, en el intervalo de tiempo que lo vamos a considerar, la masa es apenas cambia, la podemos considerar constante. En estos casos en lo que podemos considerar constante la masa, la expresión de la fuerza puede cambiar y darnos una forma que conocemos más. Fijaros que en la derivada de la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, podemos sacar la masa si la consideramos constante fuera de la derivada. Y entonces me quedaría que la fuerza es masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la medida de la variación de la velocidad con respecto al tiempo es una magnitud que conocemos y se llama aceleración. Luego podemos expresar la fuerza como el producto de la masa por la aceleración. F igual a m por a. Una ecuación que conocemos todos y todas y que es la expresión de la segunda ley de Newton, pero para el caso de masa constante. Si la masa no fuese constante en el periodo que se está ejerciendo el impulso, como en el caso de una nave espacial, pues entonces necesitamos utilizar la ecuación más general de que fuerza es igual a derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Bueno, también hemos de decir que en muchas situaciones no vamos a tener información suficiente de cómo es la función de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces no vamos a poder derivar.
pero siempre vamos a poder sacar un poco de información. A lo mejor no podemos calcular la fuerza instantánea en cada instante, pero sí que vamos a poder calcular una fuerza media. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una situación en la que solo conocemos la velocidad inicial y la velocidad final. Bueno, pues no podemos calcular la derivada, pero sí podemos calcular un incremento de la cantidad de movimiento, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, y dividimos por el intervalo de tiempo en el que se ha producido tal cambio. Ahí podemos calcular, si dividimos esas dos magnitudes, una fuerza promedio, la fuerza media que ha actuado. Por ejemplo, cuando una flecha llega con una determinada velocidad, se introduce en una pared, una determinada distancia en la que se detiene y la velocidad pasa a ser cero. Bueno, pues hemos conocido el incremento de velocidad en un intervalo de tiempo determinado, en una fracción de segundo que ha durado la introducción de la flecha en el material. Bueno, pues si calculamos ese incremento de cantidad de movimiento y lo dividimos por el tiempo en el que se ha producido, podemos calcular la fuerza de rozamiento media que ha ejercido el material sobre la flecha al introducirse sobre ella. Luego, siempre podemos conseguir cierta información sin ser del todo precisos. Podemos calcular fuerzas medias. En el caso de una raqueta de tenis y le ejerce un impulso a la bola, ¿no? Pues conocemos el incremento de velocidad que ha sufrido la pelota de tenis y en el intervalo de tiempo que se ha producido. Dividiendo ese incremento de cantidad de movimiento entre el incremento de tiempo, podemos calcular la fuerza media con la que ha impulsado con la raqueta el tenista o la tenista a esa pelota. Luego siempre podemos alcanzar un grado de información acerca de la acción de la fuerza que se ejerce para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Y esta es nuestra segunda ley de la dinámica. El poder de las matemáticas y de la física. El tercer principio de la dinámica es el principio de acción y reacción, que nos dice que si un cuerpo ejerce sobre otro una determinada acción, una fuerza, este segundo ejerce sobre el primero una reacción, es decir, una fuerza igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Si este cuerpo me empuja hacia allá, yo le empujo en el sentido contrario. Eso sí, con la misma intensidad y en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Esto en ningún momento quiere decir que ambos cuerpos tengan igual movimiento y en sentidos contrarios. No, porque debemos de aclarar que acción y reacción se ejercen sobre cuerpos diferentes, que pueden tener masas distintas y por tanto inercias distintas, o pueden tener rozamientos y acciones o sujeciones determinadas. Por ejemplo, imaginemos en el caso de un tirador o una tiradora que tiene un fusil y que dispara. Bueno, se ejerce una acción sobre la bala que produce una determinada velocidad y una reacción sobre el fusil y sobre el tirador o la tiradora, pero como la masa del tirador junto con la escopeta es mayor, la fuerza de reacción tendrá un efecto menor, aunque lo notará el tirador o la tiradora en el retroceso del arma. La bala saldrá con una determinada velocidad, nada la sujeta, pero el tirador o la tiradora está firmemente sujeto al suelo con una mayor inercia y el efecto que produce es menor. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el caso de un caballo o un buey que intentan tirar de un carro. El buey o el caballo tiran del carro con una fuerza y el carro tira con una fuerza igual pero de sentido contrario sobre el animal. Bueno, piensen en una cosa, no es lo mismo. El carro resulta que tiene ruedas y las ruedas son redondas y solo una porción minúscula de la superficie de la rueda roza con el suelo. Luego tiene un rozamiento minúsculo, casi imperceptible, mientras que el animal de tiro, el caballo o el buey, está firmemente agarrado al suelo y empuja. Luego no va a ser lo mismo la acción que la reacción. Van a tener el mismo valor, pero no van a ejercer la misma acción. Es decir, la acción sobre el carro va a producir su movimiento, mientras que la reacción sobre el animal no lo va a hacer retroceder.
va a producirse el movimiento en el otro sentido. Es importante que entendamos que las fuerzas de acción y reacción son iguales, de igual dirección, de sentido contrario, pero no ejercen iguales efectos, porque los cuerpos sobre los que se ejercen son diferentes y pueden tener inercias distintas o situaciones distintas. Estos son los 3 principios de la dinámica. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado. No olvidéis darle al like y suscribiros al canal para obtener mayores contenidos sobre física para que podáis entender conceptos básicos sobre la misma. No olvidéis que también tenemos una página que se llama fisicanet.es en el que podéis encontrar los apuntes sobre todos estos temas de física básica. Y podéis encontrar muchas otras cosas de vuestro interés. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. El poder de las matemáticas y de la física.